Buenas tardes, Jorge. Es un Hola, placer estar contigo. para mí también. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Queríamos charlar un ratito sobre el tema de este viaje a la unidad que nos proponías, saber cuál sería la idea, la filosofía, el motivo de este viaje. ¿Mm? ¿Por qué es tan importante para ti el viaje a la unidad, por ejemplo? A ver, el motivo es la vida, ¿no? Porque la vida es una gran cadena que no podemos dividir. Hay unidad desde el átomo hasta la galaxia, hay unidad en el hilo conductor que va ascendiendo desde el reino mineral hasta el reino humano y que asciende a nuestra humanidad. Hay unidad en el individuo que solo se puede afirmar en función de su grupo o de su comunidad. De tal modo que el viaje a la unidad es el viaje de la vida. Yo digo que el viaje de toda la corriente de la vida es un viaje evolutivo hacia una confluencia o una convergencia cada vez más grande, como si múltiples afluentes se fueran uniendo en un gran río y ese río se proyectara hacia el mar donde se une con otros y al fin de cuentas el mar, el río, la ola, el hielo, la nube tienen la misma esencia. Esa esencia, la unidad que la define es el agua, ¿no? Y el agua sigue siendo agua por todos lados. De tal modo que la unidad es aquello que subyace a las apariencias, a las diversidades, a las divisiones. Es como un hilo conductor que va entretejiéndolo todo. Y aunque nosotros veamos que los puntos nodales y los tejidos son aparentemente distintos, están hechos con la misma materia prima, con el mismo hilo. Ese hilo para mí es el ser que nos habita, el ser en el que habitamos, y ese ser es la unidad. Es decir, que si nosotros pudiéramos despojarnos de todo el mundo, de las apariencias, de todo aquello que no somos, de todo el tener, de todo el placer, de todos los sentidos, en el trasfondo lo que quedaría es ese aparente vacío, pero el vacío no existe. Ese es un tejido, y ese tejido al que todos nosotros estamos entretejidos es lo que llamamos la unidad. Ese viaje a la unidad significa que de todas esas facetas de un solo diamante con sus 10.000 caras, podemos encontrar que aunque cada una de ellas dé una luz o un reflejo de la luz diferente, un viso diferente, cada una de ellas tiene sentido porque hace parte del mismo diamante atravesado por la misma luz y revelando la misma luz. Y si lo fuéramos a ver ya en la perspectiva humana, esa unidad implica unidad con todas las bacterias, con todos los bichos, con todas las células, unidad con todas las moléculas, unidad con toda la materia. Implica no disociar el espíritu de la materia y ver esa integración en que podemos reconocer que la misma materia tiene una quinta esencia espiritual, que todos estamos habitados por ese fuego interior como chispas de una sola llama. Todos pertenecemos a ese fuego de la unidad. ¿Y qué es lo que se transforma, Jorge, si nos vivimos a nosotros mismos, nos vivenciamos como unidad? Se nos revela una cosa maravillosa, es que toda esta infinita diversidad de apariencias, todos estos cuerpos o estados de conciencia, todas estas formas externas, todas estas cualidades, son simplemente la emergencia de un núcleo interior que se va diversificando de tal manera que un día descubrimos que todo este potencial de diversidad está hecho de integridad, y esa integridad es la misma unidad entretejida, es el mismo hilo conductor que va uniendo toda la gran corriente de la vida. Así que lo que se transforma es que nos reconciliamos. A mí esa palabra me gusta mucho. Nos reconciliamos con nosotros, en el sentido que descubrimos que la bella y la bestia son el mismo personaje, que Caperucita y el lobo son exactamente el mismo personaje, que la sombra y la luz, que Eros y Logos, que todas esas cosas aparentemente opuestas, simplemente por ese entretejido que le da la integridad desde la unidad, son complementarias, y al ser complementarias están en resonancia armónico, el masculino con el femenino, el yin con el yang, la tierra con el cielo. Entre los dos hay un puente, hay un tejido, hay una trama que une
y que genera esa integridad que llamamos la unidad. Así que lo que descubrimos es la reconciliación con todas las facetas de la vida, con mis pies, con mis rodillas, con mi colon, con mi cerebro, con mi epífisis. Todos ellos forman parte de la gran orquesta de la vida. Cada uno tiene una nota única, pero esa nota tiene sentido, se hace parte de la sinfonía. De la misma manera, cada ser humano, ¿no? Cuando miramos a un ser humano diferente de nosotros, simplemente podemos descubrir a través de ese viaje a la unidad que Él nos completa, que Él nos complementa, que sin Él nosotros no podríamos ser lo que somos, que el Hijo nos completa y nos da el rol de padres, pero la humanidad nos completa y nos da ese rol maravilloso de ser humanos. Ese es el viaje a la unidad. Muy bien. Y la última pregunta, Jorge. ¿Podemos hablar de una psicología de la unidad o hacer una psicología de la unidad? Bueno, uno puede hablar o hacer lo que quiera, sí. Eso hace parte de la unidad y de la diversidad de la unidad. Pero el sentido de la palabra psique, de la misma psicología, tiene que ver con el alma, ¿sí? Yo creo que una psicología sin alma no es una psicología. Que una psicología de la conducta o del comportamiento o de la personalidad o distintas facetas de la personalidad es una psicología escindida, dividida. Realmente la función de la psicología es que nosotros hagamos ese viaje a la unidad, que nos aceptemos, que nos conozcamos, que nos podamos reconocer y en última instancia que nos podamos amar y en esa corriente de amor nos podamos integrar de tal manera que lo que necesitamos es una psicología de la integridad, una psicología en la que se reconozca que dentro de todos esos múltiples aspectos o subpersonalidades, a veces contradictorios, nosotros tenemos un director de orquesta, ¿no? Que los puede sincronizar, es decir, que mi sombra y mi luz, el noble y el villano que hay dentro de mí, Eros y Logos, todas esas fuerzas en ebullición, a veces contrapuestas, se pueden unificar a través de un solo cauce o se pueden armonizar a través del hilo conductor de alguien que tiene la batuta, que los conoce, que es capaz, ese yo que está debajo de todos los yoes es capaz de generar esa gran integridad, que sería la integridad buscada por una psicología de la unidad. Para mí la psicología es la búsqueda de la unidad. Muy bien. Pues caminaremos contigo en la búsqueda de la unidad el día 30 de noviembre. Bueno, ese día vamos a hablar de otras cosas. No te creas que vamos a hablar de otro tipo de unidad, cómo me encuentro conmigo mismo, es decir, cómo me unifico, cómo realizo esa unidad en mi interior, cómo a través de la coherencia, la transparencia, la alegría, la pasión por la vida, el reconocimiento de una instancia de sabiduría interior, puedo alcanzar ese grado de reconciliación que me lleva a la integridad de la unidad que llamamos la salud, y cómo a través de eso puedo relacionarme armónicamente con los otros, con todo lo otro y con el mundo. Y cómo podemos elegir métodos como el servicio, la respiración, la atención, la concentración, la meditación para poder catalizar ese proceso hacia la unión. Pues allí viajaremos entonces. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.